Hola, esta es una especie de tutorial para explicarles un poquito más o menos cómo es que hice este juego. No es nada que no hayamos visto en clase, la verdad. Lo único que sí no vimos fue la parte de controlar el mouse, o bueno, de detectar el clic, pero pues eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a hacer un proyecto como siempre. Lo voy a llamar Flappy. Ahora, yo estoy trabajando en este momento con Ubuntu y con MonoDevelop. Entonces, ustedes pues en Visual Studio no les sale este error, pero a mí sí. Entonces, vamos a corregirlo en Edit File. Prácticamente, ¿qué es lo que tenemos? Una pantalla azul, no se ve el mouse. Entonces, primero, como el juego lo vamos a controlar a través del mouse, pues tenemos que hacer que se vea. ¿Cómo vamos a hacer que se vea? Simplemente aquí is mouse visible igual a true, y ya no desaparece. Después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inicializar nuestro objeto graphics. ¿Cómo lo vamos a inicializar? Yo le puse unas dimensiones diferentes a estas. Si ustedes los quieren dejar con estas, pues está bien. Pero yo le puse otras dimensiones para que se vea un poquito mejor y para no perder tanto por tener juntos todos los tubos, ¿no? Entonces, el ancho yo lo puse en 1080. Perdón. Y el alto lo puse en 650. Ya está un poco más grande. Y listo. Descargué esta fuente que es muy similar a la fuente de Flappy Bird. Y por acá hay otra que se llama Flappy Bird, que también es muy similar, pero esta no tiene números. Entonces, para los números, para las letras voy a utilizar esta, y para los números voy a utilizar esta otra, que esta sí tiene. Entonces, eso fue todo. Acá, bueno, esta imagen, yo lo que hice fue recortarla para crear los assets por separado, que este sería el suelo, la leyenda de Get Ready, un honguito, esto es lo de las instrucciones para pausar o para disparar, el score, el juego en pausa, las tuberías, etcétera. Entonces, básicamente ahí están todos los assets. Y lo primero que vamos a hacer va a ser agregar un folder nuevo, un new folder, al cual le voy a llamar clases, simplemente. Y voy a agregar una nueva clase, new file, una clase vacía que va a ser para la escena, que va a ser lo primero que vamos a agregar, que es el fondo, el movimiento de los assets, etcétera. Entonces, a la clase escena, ¿qué le vamos a poner? Vamos a tener varios atributos. En primer lugar, private,
Vamos a obtener una textura. No tengo la librería todavía para las texturas. Entonces me parece que están en alguna de estas dos. Ahí está, Texture 2D. Y vamos a tener el Background Texture. Ahí está el Background Texture. Ah, qué pendejo, sí. Aquí me estoy equivocando. Lo estoy poniendo adentro del constructor. Y pues obviamente va afuera. Private. Texture 2D. Este de Background Texture es básicamente esto que dice Background. No es literalmente el fondo, lo que va hasta el fondo, o sea, no es literalmente el background, pero pues lo llamé así porque no sabía cómo llamarle, ¿no? Pero es básicamente el pastito, los edificios y las nubes juntos. Porque este background se va a mover distinto que el suelo, es esto nada más. Y el cielo es de un color en particular, por lo tanto no tiene ningún sentido que se mueva. Entonces, lo que va a ser el cielo lo vamos a dejar con el Cornflower Blue. El resto sí lo vamos a tener con texturas. Entonces, esta es mi textura para el background y voy a tener aparte mi textura para el suelo. Texture. Listo. Y por último, voy a copiar esto. Porque como toda la funcionalidad la voy a hacer desde acá, desde mi clase escena, pues en algún momento voy a tener que llegar a utilizar el objeto graphics. Pero como el objeto graphics es de acá, pues no lo puedo meter acá. Entonces voy a necesitar un nuevo objeto graphics para la escena y le voy a decir acá en inicializar que simplemente aquí, ahí está, necesitaba importarla, que simplemente escena punto hay que hacerlo estático, static, ahora sí, escena.graphics va a ser igual a el graphics de acá. Y ahí está. Entonces, este ya lo tengo. Pues voy a tener constructores, perdón, voy a tener getters y setters para los atributos. Listo. Ya tengo los getters y setters para todos mis atributos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente cuando yo cree un objeto escena, estos atributos se tienen que inicializar. Entonces, voy a inicializar los rectángulos. ¿Por qué los rectángulos? Porque los rectángulos son objetos normales. Lo que no es tanto un objeto normal, o sea, sí es un objeto, pero no lo voy a inicializar como normalmente inicializamos un objeto, son las texturas. ¿Por qué no? Porque las texturas las voy a meter en el método loadContent. Entonces, acá no voy a meter texturas, únicamente voy a meter rectángulos. Entonces, primero, el background rectangle. El background rectangle va a ser igual a un nuevo rectángulo que va a comenzar en 0, tanto en X como en Y. Después su ancho va a ser graphics.preferredBackBufferWidth, que va a ser el ancho de la pantalla, y su alto, pues el alto de la pantalla también.
graphics. Ahí está, listo. Después seguiría, ahora sí, floor rectangle, que va a ser igual a un nuevo rectángulo, que va a ser exactamente igual que esto. Listo. Ya está el del suelo. Y vamos a hacer los otros dos, que estos ya no van a comenzar en en 0,0. Es decir, ya no van a comenzar de este lado. Estos, los segundos, pues van a comenzar acá. Entonces, en lugar de 0, que comiencen al final de la pantalla en yes, y van a seguir siendo 0, pero en X no. Punto al final de la pantalla. Ahí está. Ya tenemos ahí nuestra escena. Ahora, para estos dos, para las texturas, eso lo vamos a hacer en el Load Content. Entonces voy a quitar este comentario. Y voy a decir que mi background texture va a ser igual a content.load texture 2D, y que va a ser igual a, bueno, el nombre del archivo pues va a ser background. Y después, ok, aquí la estoy cagando durísimo, porque pues tengo que hacer primero mi objeto escena. Entonces, escena, acá en inicializar, primero pues le voy a decir que escena va a ser igual a new escena. Ahí está, ya estoy acá. Lo que estoy haciendo pues es inicializar mi objeto escena con su constructor, y el constructor básicamente lo que hace pues es esto. Bueno, esto ya parece más clase de programación orientada a objetos. Y ahora sí, el atributo background texture de mi objeto escena, aquí me está dando un error porque ok, por la mayúscula, va a ser igual a esto, que es pues cargar el contenido de la textura background. Y va a pasar lo mismo con floor texture, la del suelo, content.load texture 2D, pero con floor. Listo. Ya lo único que seguiría, bueno, no lo único, primero tenemos que ver el movimiento acá. Entonces vamos a separarlo para que no quede muy largo. Private void move background. Entonces vamos a decir que si background rectangle.x es menor o igual que menos graphics.preferred buffer width, entonces, bueno, acá, ahí está, background rectangle.x va a ser igual ahora a background rectangle 2.right. Si ahora al revés, background 2, si el rectángulo 2 en x es menor o igual que
menos graphics.width. Entonces el rectángulo 2.x va a pasar a ser igual a el rectángulo 1.right. Listo. Ahí movemos el fondo. Ahora vamos a mover también el suelo. Bueno, todavía no acabamos de mover el fondo. Nos faltaría background rectangle.x menos igual, es decir, le disminuimos 1 en 1, una unidad nada más. Y por lo tanto, al 2 le disminuimos también 1. Entonces vamos a hacer lo mismo con el de el suelo. Entonces acá en lugar de background rectangle va a ser floor rectangle. Ahí está. Control C, Control B, Control B. Y luego el 2. Control C, Control B, Control B. Ahí está. Y luego vamos a hacer un método global. Public void move, que básicamente va a ser el mover el fondo, que va a ser igual a, bueno, lo que se va a ejecutar va a ser move background y move floor, punto y coma. Ah, chinga. Move floor. Listo. Ahora sí, ¿qué es lo que sigue? Primero vamos a agregar estos elementos. Content mgcb, agregamos existing item, están en documentos, Flappy Bird, elements, y voy a agregar el que dice background, Simón, y voy a agregar el que dice floor, Simón. Construimos, cerramos y listo, ya están agregados. Ahora, ¿qué faltaría? Simplemente en el update scene.move para que se muevan, y en el draw spritebatch.begin, spritebatch.end, y entre estas dos cosas spritebatch.draw, que le vamos a pasar la escena primero le tenemos que pasar una textura, y primero le vamos a pasar la de el background, porque es lo que se va a ver más al fondo. Bueno, primero tenemos que dibujar el background para que para que el suelo lo tape. Entonces primero el background, y decimos que escena background texture, escena background rectangle y color white, para que no nos cambie los colores. Después spritebatch.draw scene.background texture, scene.background rectangle 2 color white, spritebatch.draw scene.floor texture, scene.floor rectangle color white, spritebatch.draw scene.floor texture
sin punto floor rectangle 2 coma color punto white. Y listo, ya terminamos de dibujar también todos los elementos del fondo. Primero el background con su rectángulo 1 con su rectángulo 2. Después el suelo con su rectángulo 1 y con su rectángulo 2. Ejecutamos. Y ahí está. No se está moviendo el suelo. ¿Por qué? Pues porque la cagué durísimo. Acá simplemente tenemos que poner los rectángulos punto x menos igual a 5 para que se mueva más rápido. Los rectángulos 2 punto x menos igual a 5. Ya se mueve esta madre también. Entonces ahí está, la escena ya está. ¿Qué más hay que hacer? Vamos a agregar el pajarito. Entonces hacemos una nueva clase bird y listo. Ya tengo todos los atributos con sus respectivos getters y setters. Bueno, no todos en realidad. No todos necesitan getters y setters. Pero los que sí, pues ahí están, que son básicamente la textura, el rectángulo, de si está yendo hacia arriba o no, el delay shoot y el arreglo de bolitas de fuego, pues. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir un pájaro. ¿Cómo lo vamos a construir? Primero, este texture 2D es un arreglo, entonces hay que inicializarlo como arreglo, que pues básicamente va a ser igual a new texture 2D arreglo de 3. ¿Por qué de 3? Porque acá tenemos el pajarito con las alas arriba, con las alas en medio, con las alas hacia abajo. Entonces tenemos 3 sprites del pajarito, pues vamos a tener 3 posiciones en nuestro arreglo. Array fireballs, que va a ser igual a new array list, que quién sabe si lo vayamos a utilizar. Ustedes ya saben cómo disparar. Entonces init width, que va a ser la anchura del pájaro, que yo la voy a poner en 60. Init height, que va a ser la altura, la voy a poner en 45. El delay shoot, que por el momento va a estar en 0. Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir. También isop, que va a estar en falso. Ahorita vemos para qué nos va a servir. El initx, que va a ser igual a graphics.preferredWidth entre 4, para que esté a un cuarto de la pantalla, para que comience a pintarse pues en un cuarto de lo ancho, que no se pinte a la mitad ni al inicio ni al final, sino en un cuarto de la pantalla, menos init width entre 2. ¿Esto para qué? Pues para que el cuartito quede centrado. Esto ya no es tan necesario, más es cuestión de un poco de perfeccionismo, ¿no? Init y igual a 4 por graphics.preferredHeight entre 10
Esto también ahorita se los explico menos. Init height entre 2. Y esto es dividir la pantalla básicamente en 10. Y lo puse en la división 4. Para que se vea un poquito más centrado. Pero no exactamente centrado. Porque exactamente centrado sería como por acá, yo creo. Pero aquí hace un efecto de que no está centrado por el suelo. Entonces no tiene que ir entre el 00 y acá abajo. Tiene que ir entre el 00 y donde inicia el suelo. Y ahí en el centro. Y eso es básicamente lo que se logra dividiendo la pantalla en 10 y colocándolo en la división 4. Entonces, por el momento ya sería todo. Vamos a ver. Primero vamos a hacer un método, ya pensando un poquito más en la jugabilidad, en donde pues el jugador va a perder si el pajarito toca el suelo. Entonces, public bool is on floor, está en el suelo, el pajarito está en el suelo, pues vamos a definirlo diciendo que is on floor va a ser igual a falso en el caso de que rectangle.x, es decir, el rectángulo del pajarito, sea mayor que 485 píxeles. Y vamos a regresar is on floor. ¿Vale? Ahí está. Ahora, vamos a hacer también los métodos para elevar y para bajar al pajarito. El de elevar, bueno, ambos están súper fáciles, que va a ser public void go up. Acá me está marcando un warning porque esto es con... Ay, qué tonto. Esto es con mayúscula, este sí va bien, así. Ahí está. Go up simplemente va a subir al pajarito. Rectangle.y menos igual que 10, lo va a subir 10 píxeles. Public void go down, pues lo va a bajar. Rectangle.y más igual 5 píxeles. ¿Por qué es 10 y 5? Pues porque va a bajar más lento de lo que sube, para que le dé tiempo de subir y no tengamos que estar clicando como locos, ¿no? Entonces prácticamente esto sería todo el movimiento del pajarito. Acá lo que vamos a hacer es que vamos a controlar su movimiento con el clic del mouse. Entonces yo lo que hice, para no tener tan acumulado y lleno de código esta clase, que pues es la clase más importante, para no tenerla tan saturada de código, lo que hice fue agregar una nueva clase que se va a llamar game controller. Y en game controller únicamente voy a poner los métodos de control, que pues va a ser, por ejemplo, public void raise beard un clic, es decir, elevar al pajarito. En el clic le vamos a pasar un pajarito bird, el pajarito que vamos a elevar, bird. Y vamos a decir simplemente que hay que hacer un atributo. Acá tenemos que importar. ¿Qué teníamos que importar por acá? A ver. La de input. Ahí está. Mouse state. Vamos a llamar previews mouse state, que va a ser igual a
mouse state, a new mouse state. Listo. Entonces vamos a decir que para detectar el clic vamos a tener que hacer un poco más de chamba, porque no tenemos un método de detección de clic. Tenemos métodos de detección de presión en el botón y de liberación del botón. Entonces, una cosa va a ser presionarlo y otra cosa va a ser liberarlo. Y la presión y la liberación son las que complementan un clic. Por lo tanto, vamos a decir que si mouse state, si previous mouse state punto left button, porque es el clic derecho, perdón, el clic izquierdo, es igual a button state punto released, pero mouse state mouse.get state punto left button es igual a button state punto pressed. Esto es el clic. Birth punto isUp igual a true. ¿Por qué todo esto es el clic? Porque el botón actualmente debería de estar presionado, pero antes debería de haber estado pues liberado, porque si no, no hay clic. En este caso, el pajarito se va a ir para arriba, por lo tanto, birth isUp va a ser igual a true. Y esto va a seguir siendo true hasta que se cumplan los 10 píxeles de acá. Entonces va a ir true, píxel por píxel, se cumplen los 10 píxeles, deja de ser igual a true, por lo tanto, pues ya deja de elevarse y comienza ahora a caer. Entonces, birth punto, vamos a hacer que suene el sonido de que se está elevando, y después simplemente vamos a decir que previous mouse state va a ser igual a mouse.get state. Esto para completar el clic. Ya está, esta es la detección del clic y lo que va a pasar cuando se haga un clic. Pero resulta que si acá nos falta un atributo que va a ser un private int up distance, y entonces up distance va a ser igual a 0. Ahorita vemos, porque si up distance es menor que 10, y ahí porque pongo z, menor que 10, y el pajarito debe ir hacia arriba, pues entonces va a ir hacia arriba. ¿Qué significa esto? Que bird.goUp. Y aparte, pues up distance va a comenzar a aumentar. En el momento en el que up distance llegue a ser igual o mayor que 10, entonces ya habrá cumplido esto. Por lo tanto, up distance va a ser igual a 0. Y entonces bird isUp va a ser igual a falso. Y entonces bird.goDown va a ir hacia abajo. Va a comenzar a bajar. Y listo, esto sería nuestro método de elevar al pajarito. ¿Qué vamos a hacer? Primero, aquí va a ser la carga de imágenes. Carga de sonidos. Ya tenemos nuestro primer sonido, que es el de las alas del pajarito. Entonces vamos a cargar las imágenes primero, que vamos a tener que hacer un
pajarito. Y ya que está hecho el pajarito, vamos a comenzar a cargar sus imágenes. Birth.texture 2D en 0 va a ser igual a content.load texture 2D, y acá las del pajarito las tenemos como birth 1, 2 y 3. Entonces esta va a ser birth 1. Entonces vamos a hacer lo mismo con 1, con 2, con 2 y con 3. Y la carga de los sonidos, birth.wings. Esto fue un estático, entonces birth.wingsound va a ser igual a content.load sound effect, que se va a llamar, creo que por acá está, wing. Importamos la librería de audio del XNA y cargamos el contenido. Ahora, esta como es en MP3 me la reconoce como un song. Yo tengo que cambiar esto acá por un sound effect. Y las imágenes pues se van a hacer exactamente igual. Construimos. Y ya que construimos, hacemos ahora game controller, un objeto game controller en el que vamos a tener, bueno, acá lo inicializamos, ¿no? Igual a new game controller, y acá ya vamos a tener a game controller punto raisebird on click. Para elevarlo le tenemos que pasar por parámetro al pajarito. Spritebatch.draw birth.texture 2D birth.rectangle color.white. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué nos está marcando error? Pues porque acordémonos que la textura del pajarito es un arreglo, no es una sola, son 3. Entonces tenemos que decirle qué textura es la que queremos utilizar. Ahorita le voy a pasar un 0 nada más para comenzar a ver el pajarito. Acá nos está diciendo que tenemos una referencia a una instancia nula de un objeto. ¿A qué instancia nula? Probablemente a graphics. Birth.graphics va a ser igual a graphics y ya no tendremos instancias nulas. Ahí está. Si escucharon bien, ahí está. Cliqueo y ahí está el sonido. Pero no me aparece el pájaro. ¿Por qué no aparece el pájaro? Pues no aparece porque acá en Birth no inicializamos el rectángulo. Rectángulo igual a new rectangle, que va a ser en initx, en initY, con initWidth y con initHeight. Ahí está. Si hacemos clic, pendejo.
Si hacemos clic regresa. No está chocando porque todavía no implemento la acción de choque. Entonces, para no perder al pajarito, ahorita en nuestras siguientes pruebas, le voy a decir que acá en Game Controller voy a comentar esta línea para que no se vaya para abajo. Ahí está. Nomás se va para arriba. Para abajo ya no. Y entonces ahora vamos a comenzar con otro de los elementos más importantes del juego, que va a ser pipe. ¿Qué es el pipe? El pipe pues básicamente es la tubería, ¿no? Entonces, public. Bueno, vamos a agregar otra vez un chingo de atributos. Lo voy a hacer. Su chingo de getters y setters. Ahorita los hago y ya después les comento para qué es cada cosa. Bueno, aquí están ya los atributos. Tenemos front state, back state. Esto ahorita van a ver para qué es, porque nos va a servir para el sistema de puntos. Acá están las texturas, están los rectángulos, está un objeto random para ver la posición en la que va a quedar la tubería. Está también el alto de la tubería, el ancho. Está la distancia vertical entre la tubería de arriba y la tubería de abajo, porque esa siempre va a ser la misma. Entonces básicamente lo que vamos a hacer con el objeto random es definir un rango de números que van a ser, en este caso, píxeles, para saber en qué posición en Y va a estar la tubería de arriba. Y a esa posición en Y le vamos a sumar la distancia vertical entre las dos tuberías, para que la tubería de abajo pues esté siempre a la misma distancia que la de arriba, y que sean pues posiciones random. La distancia horizontal, que va a ser también siempre la misma, que distancia va a haber entre una tubería y la de al lado. Posición y posición 2 ahorita va a ser un poco más difícil de explicar, pero lo vamos a explicar pues, ahorita que lo programemos. Entonces, al método constructor, ¿qué le vamos a decir? Primero vamos a construir el random, igual a new random, que es lo que necesita ser construido. Después, el alto de la tubería va a ser igual a 620. El ancho va a ser igual a 75 píxeles. Esto, pues, ¿cómo lo descubrí? Pues ahí jugando a ver dónde se veía bonito, ¿no? Entonces, la distancia vertical entre tuberías va a ser igual a 200 píxeles. Por lo tanto, a la posición de la tubería de arriba se le van a sumar 200 píxeles. La distancia horizontal entre las tuberías va a ser de unos, yo creo que 50 píxeles. Ahorita vamos a ver. No lo tengo tan claro todavía. Entonces, el rectángulo de la tubería de arriba va a ser igual a un nuevo rectángulo que va a ser en X graphics.preferredWidth.
¿Por qué? Pues porque siempre va a salir de la parte de la derecha de la pantalla. Entonces ahí debe de comenzar a existir, en la parte de la derecha de la pantalla antes de que se vea. En Y va a ser una cierta posición. ¿Qué cierta posición? Vamos a comentarlo. Vamos a hacer un método que se va a llamar define position. Listo. Y este método básicamente va a regresar el random.next desde menos 570 hasta menos 350. ¿Por qué esos números? A ver aquí. Pendejo. Int. ¿Por qué esos números? Porque la posición 00 de la tubería de arriba es esta. Pero esta yo no la quiero ver. Esta parte. Esto probablemente va a estar más arriba de la pantalla para que pueda ir subiendo y bajando la tubería y no se alcance a ver este borde. Entonces necesito ponerlo. Si la parte de arriba de la pantalla es la posición 0, pues lo necesito poner en una posición negativa para que esto no se vea y lo que se vea sea lo de abajo. Entonces vamos a trabajar con estos números. Por lo tanto, esa va a ser la posición. Entonces, básicamente acá, antes de esto le tengo que decir que position sea igual a define position. Y entonces ahora sí, en Y va a ser igual a position. Va a tener su ancho, va a tener su alto y listo. Luego, el rectángulo de la tubería de abajo va a ser igual a new rectangle, que también en X va a empezar exactamente en el mismo lugar que el de arriba. Pero en Y no. ¿Por qué no? Pues porque en Y vamos a utilizar ahí ahora position 2. Position 2 que va a ser igual a position más todo el alto de la tubería, pipe height, más la distancia vertical entre tuberías. Entonces esto va a ser position 2. Y lo demás pues va a ser igual. Ahí está. Ahora las tuberías se tienen que mover. Entonces, como también se mueven, vamos a hacer un método mover. Public void move. Y entonces, para que se muevan, la tubería de abajo en X tiene que ir avanzando en 5, en la misma velocidad que el suelo. Y la de arriba en X también. Ahí está. Y ya ahí ya se mueven las tuberías. Vámonos acá. Pipe.top pipe texture, que va a ser igual a content.load texture 2D. Ay, tonto. Y aquí yo hice dos imágenes. ¿Por qué hice dos imágenes y nada más era rotarla? Pues porque es más difícil rotarla programando que rotarla con Paint. Entonces, ¿dónde se fue? Acá está. Chingado, ¿por qué se me cerró? Acá, top pipe. Top pipe. Y entonces pipe bottom texture igual a content.load texture 2D
bottom pipe. Si es así, si es así. Perfecto, entonces con mgcb agregamos items existentes que van a ser bottom pipe y top pipe. Construimos. Ahora en el game controller vamos a agregar un nuevo método, public void move pipes, y entonces vamos a decir que bueno, primero tenemos que crear un private. Este también tendría que ser tratado como atributo, entonces private array list array pipes. Agregamos la librería. Array pipes va a ser igual a new array list, y entonces for each, para cada tubería en el array de tuberías hay que moverlo, pipe.move. Pero si este array se llena de tuberías que no nos sirven, pues vamos a saturar la RAM nada más. Entonces también hay que quitarlos. Para quitarlos decimos que sí, cualquiera de las dos tuberías es lo mismo, la parte de la derecha de las tuberías es menor que 0, entonces arraypipes.remove. Y eliminamos la tubería. Oye, pero ¿qué es lo que va a hacer esto si no hay ninguna tubería? Ah, pues entonces hay que agregar tuberías. Public void add pipes. Acá vamos a crear, igual que en OptDistance, para el pajarito vamos a crear un private int horizontal distance counter, un contador de la distancia horizontal. Entonces entre tuberías esto va a ser igual a 0, y entonces va a ir aumentando cada que se llame a este método. ¿Qué más va a hacer cuando se llame a este método? Ah, pues si la distancia horizontal es mayor o igual que la distancia horizontal que debe de ser constante en las tuberías, entonces arraypipes.add, es decir, agregamos una nueva instancia de pipe, y entonces cada que se agregue una nueva instancia el contador se va a resetear, entonces lo volvemos igual a 0. Método update game controller, agregamos tuberías, game controller, movemos tuberías, método draw, sprite batch draw pipe punto, la de arriba primero,
porque sí, estoy copiando el de arriba. Pero acá tenemos un array de tuberías, entonces no es solo una, son un chingo. Para cada tubería en el array de tuberías que está en el objeto GameController, GameController. Acá se me pasó ponerle su getter y setter. Ahora sí, para todas las tuberías en el array de tuberías que está en el GameController, le pongo su draw con pipe.top rectangle, color.white, y vamos a hacer lo mismo para la de abajo. Acá nos está diciendo que referencia objeto nulo. Siempre se me olvida esta madre. Pipe.graphics igual a graphics. Bueno, ya. Ahí están las tuberías agregadas. Va pasando el pajarito. Todavía no hacen nada porque todavía no tengo choque. El pajarito ni siquiera cae. Y se ven medio feas porque las estoy dibujando después de el suelo. Si yo las dibujo antes, ahí está, parece como si ya estuvieran sobre el suelo. Y listo, así van las tuberías. Vamos a hacer que el pajarito comience a perder primero. A ver, public void luz. El pajarito va a perder, pero va a perder por varias razones. La primera es que choque con una tubería y la segunda es que choque con el suelo. Hay una tercera en mi juego que es que choque con una bala, pero como lo de que salgan enemigos y todo eso ya lo saben hacer, pues ya es lo de menos, ¿no? Eso igual y ya no lo implementamos acá. Pero que choque con la tubería, pues ahí sí. Entonces, luz for impact pipe. ¿Qué va a chocar con la tubería? Pues un pajarito. Entonces, bird. Le pasamos por parámetro el pajarito. Entonces, for each. ¿Para qué for each? Pues para verificar todas y cada una de las tuberías. Pipe. Para todas las pipes en el array. Entonces decimos que si el rectángulo del pajarito intersecta con pipe.top rectangle, es decir, si el rectángulo del pajarito intersecta con el array, perdón, con el rectángulo de la tubería de arriba o exactamente lo mismo, pero con la de abajo, en ese caso pierde. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí ya comenzamos a tener estados, los estados de nuestro programa, ¿cuáles van a ser? Pues el estado de juego, el estado de perder y el estado de pausa principalmente. Todas las demás cosas que hice también son estados, es decir, el estado inicial en el que se muestran las instrucciones son estados, es un estado.
y se va a tratar exactamente igual. Entonces, ustedes sabiendo cómo tratamos a los estados de nuestro programa van a poder agregar los estados que quieran para agregarle la funcionalidad que quieran al juego. Entonces, vamos a ver dos estados, dos estados principales, el de jugar y el de perder. Entonces, sabiendo esos dos estados, ustedes pueden hacer todos los demás estados que se les ocurran. ¿Cómo van a ser los estados? Ahí. Public const int ahí está el estado. Y ahí está el otro estado. Así son, no hay nada más. Estos son los estados. Bueno, sí hay algo más, la verdad. Bueno. Acá tenemos que definir el estado en el que estamos. Entonces, public no. Private int GameState. Y siempre va a iniciar el estado inicial. Pero ahorita no lo tenemos, entonces no vamos a empezar perdiendo, vamos a empezar jugando. Si ustedes tienen un estado inicial en el que muestran las instrucciones, pues el estado inicial va a ser el de las instrucciones. Aquí no. Aquí vamos a empezar jugando. Entonces, en el momento en el que construyamos nuestro objeto GameController, GameState va a ser igual a 0 para que empecemos jugando. Entonces, GameController.game ahora sí, GameController.GameState, vamos a compararlo, y en el caso de que sea play, pues ejecutamos todas las instrucciones de play. ¿Cuáles van a ser las instrucciones de play? Simplemente la escena se mueve, el pajarito comienza a elevarse si yo doy clic, se comienzan a, pues salen tuberías, ¿no? Entonces se agregan las tuberías al array y se mueven las tuberías. Eso es lo que llevamos hasta ahorita. Todavía vamos a agregar más cosas. Y en el caso de que sea Game Controller luz, pues simplemente nada va a pasar. Se va a quedar ahí estático. Lo único que sí va a pasar es que vamos a tener que detectar un clic para ver pues para reiniciar el juego, ¿no? Entonces sí, ya no va a ser un clic como tal, porque no importa si es largo o es corto la presión del mouse. Simplemente con que se presione basta. Si mouse.getState.left button es igual a button state.preset, es decir, si se presiona el botón izquierdo del mouse, vamos a volver al estado de play. Entonces, GameController.GameState va a ser igual a GameController.PlayState. Ahí está. Entonces, cuando perdamos, no vamos a hacer absolutamente nada más que esperar un clic. Y en el momento en el que ese clic lo recibamos, volvemos al estado de play, donde sí hacemos algo. Ahora, ya que tenemos eso, ahora sí podemos completar nuestro método. Lose for impact pipe. En el caso de perder por un impacto con
con una tubería, pues ustedes ya se estarán imaginando que lo único que va a pasar es que GameState va a ser igual a LoseState. Vamos a cambiar al estado de perder. Y obviamente van a pasar otras cosas como el sonido de que chocamos y el sonido de que el pajarito murió. En ese caso, como ya tenemos ahí, simplemente dieSound.play y hitSound.play y listo. Agregamos eso. Edit, add, existing item, documents, Flappy Bird elements, die. Lo agregamos. Hit. Lo agregamos. Hit lo detecta como song. Lo pasamos a sound effect. Este también. Construimos. Ejecutamos. Y no ocurre absolutamente nada. A ver, en primer lugar, ya vamos a quitar esto para ya poder comenzar a jugar. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Pues este método existe, pero no hace nada. GameController.LoseForImpactPipe y le pasamos al pajarito. Este de hecho se debería de llamar, verify if LoseForImpactPipe. Verificar si nos morimos por impacto. ¿Por qué? Porque si se llama simplemente perder por impacto, pues no es como que en cada iteración del método update vamos a perder, pero sí en cada iteración del método update vamos a verificar si nos morimos. Entonces le cambiamos a verify. Ahí está. Y ya no se sigue moviendo, se queda así así estático, porque en LoseState pues no hacemos nada más que esperar el clic. A ver, si yo le vuelvo a dar clic, ¿qué está ocurriendo? Vuelvo a jugar, pero vuelvo a jugar desde donde me quedé. Y como yo sigo acá reviviendo y después, inmediatamente después de que revivo, choco, pues vuelvo a perder. Y así hasta que salga de la tubería. Entonces, ¿qué hay que hacer después de que choque? Pues después de que choque, es decir, antes de tener que esperar el clic, vamos a reiniciar todo. GameController. ArrayPipes.clear. Quitamos las tuberías primero. Después, en la clase pajarito, public void reset position rectangle.x va a ser igual a init x, rectangle.y va a ser igual a init y. Entonces, si yo pierdo acá en Game Controller, aparte de esto, no, aquí no, perdón, acá, aparte de esto, bird.
reset position. Elimino las tuberías, reseteo la posición y ahora sí espero el clic. Me voy a morir. Ahí está. La primera vez empezó luego, precisamente porque no hice el método del clic completo. Porque la cagué, ¿no? Entonces vamos a hacer el método del clic completo. Simplemente hacemos esto. Y mouse state, previous mouse state, no, acá, igual a new mouse state, igual a, aquí era a mousegate, mouse.getState. Listo. Y ya, con eso ya no nos va a detectar el clic, aunque lo sigamos haciendo, aunque dejemos el botón presionado. Y ya, se limpia la pantalla de tuberías, se resetea la posición y entonces en el momento en el que yo vuelva a dar clic, ya ahora sí comienza otra vez a jugar porque pasa al estado de juego. No hay puntaje. Ya eso es lo último que nos falta, el puntaje. Game control. Private int score. Listo. Nos faltaba el puntaje. Entonces, vamos a acá a la clase principal. Sprite font. Cargamos acá. Sprite. No. Score font igual a content.load sprite font score font score font, punto y coma. Vamos a crearla. Agregamos nuevo item, score font, sprite font, create. Acá está nuestro score font. .04b19 info, copiamos el nombre y nos vamos a donde está nuestro score font, que es acá. Entonces simplemente score font y le vamos a cambiar el nombre. ¿Por qué nombre? Pues por este, ¿no? Le vamos a cambiar el tamaño también. Creo que esta es una fuente pequeña, entonces le vamos a poner, no sé, un 52, a ver qué pasa. Y creo que ya sería todo.
Una vez hecho eso, construimos y vamos a ver que acá hasta abajo vamos a comenzar a dibujar el puntaje. Ahorita el puntaje debería de valer 0, entonces debería de mostrar un 0. ¿Sí era acá? Ah, sí, acá. Score igual a 0. Entonces, ahora para mostrarlo, pues primero vamos a tener que spriteBatch.drawString y nos pide el sprite font, que es score font. Nos pide el texto, que va a ser gameController.score. Nos pide el vector de posición, que va a ser un vector nuevo, vector 2. Lo vamos a dejar en 0, 0 por ahorita. Y el color, que va a ser white. Como score es entero, pues lo tengo que pasar a string. Ahí está, súper fácil. Y ahí está mi 0. Ah, todavía nos falta perder por impacto con el suelo. Vamos a ver. Public void verify if lose for impact si bird punto is on floor, si el pajarito está en el suelo, hitSound.play y GameState igual a loseState. GameController.verify if lose for impact floor bird. Ahora sí ya debería de funcionar. Ahí está. Ahora, ¿por qué volvió al estado de play si yo no le hice nada? Ah, ya, sí, qué tonto. Esto se debe de quedar como está. Y en el momento en el que yo le dé clic, ahora sí ya se limpia y el pajarito regresa. Entonces ahí ya se quedó, le doy clic, se limpia y regresa y vuelvo a jugar. Ahora vamos a hacer un poquito más grande esta letra. Un 72, a ver qué tal. Ah, tonto. Ahí está. No hace nada ni se aumenta el puntaje, pero ya está la letra. Vamos a ponerla centrada. En aquí pues que sí sea 0 en Y, pero en X no puede ser 0. Entonces le vamos a decir que en X sea graphics. El ancho entre 2 menos el ancho entre 2 de lo que ocupe la fuente, que va a ser scorefont.measureString gameController.score .string string.x entre 2.
Ahí está. Básicamente lo que hace esto es ver qué cantidad de píxeles ocupa esto y dividirlo entre 2 para que la mitad de nuestro 0 esté a la mitad de nuestra pantalla y así centrarlo. Y ahora sí, ya vamos a poder controlar el puntaje. Cada que se pase entre las tuberías sin chocar, va a aumentar un punto. ¿Cómo vamos a verificar si pasó entre las tuberías sin chocar? Pues básicamente el pajarito debió haber pasado desde... Bueno, debió haber cumplido la misión de pasar pues por la mitad de la tubería. Entonces, public void verify if increase score, verificar si aumenta el puntaje. Le vamos a pasar el pajarito y vamos a decir que para cada tubería, for each pipe in array pipes, para cada tubería si pipe punto, acá nos faltó state private int state. Entonces cada tubería va a empezar con un estado de enfrente del pajarito. Por lo tanto, state va a ser igual a front state. Ninguna tubería sale de atrás del pájaro, eso no tendría sentido. Entonces, si el estado de la tubería es igual a pipe.front state, es decir, si está enfrente del pajarito, vamos a preguntar. Vamos a primero crear un atributo booleano que se llame point, que va a ser la bandera si nos va a decir va a ser la bandera que nos va a decir si tenemos derecho a punto o no. Entonces, esta bandera va a comenzar con un valor de verdadero, porque pues sí vamos a tener derecho a punto. Básicamente esta bandera lo que hace es ver si no hemos pasado ya por la misma tubería, porque nuestro método lo que va a hacer es verificar si pasamos entre la tubería de arriba y la tubería de abajo, pero todo el tiempo en el que estemos entre esa tubería podría contar como un punto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, si ya estuvimos dentro de esa tubería una vez, cuenta el punto, y si contaste el punto, intercambia el valor de la bandera de punto, es decir, vuélvela falso. ¿Para qué? Para que después, como vamos a seguir adentro más tiempo hasta que terminemos de pasar entre esas dos tuberías, pues no se siga contando puntos a lo tonto. Entonces, ahorita lo vamos a entender mejor con el código. Si tenemos derecho a punto y el pajarito, bueno, el rectángulo del pajarito en X es mayor o igual que el rectángulo de cualquiera de las tuberías, tanto la de arriba como la de abajo, funciona exactamente igual en X, y también birth.rectangle en Y es mayor que pipe.topRectangle en Y birth
punto rectangle en y es menor que pipe punto bottom pipe rectangle en y, es decir, si pasé entre las dos tuberías, todo esto significa si pasé entre las dos tuberías y aparte tengo derecho a punto, entonces score más y point se vuelve falso. ¿Por qué se vuelve falso? Pues se va a volver falso porque todo el tiempo que transcurra en el que yo siga entre esas dos tuberías va a seguir contando como punto y yo no quiero eso, entonces vuelvo falso a point. ¿Cómo lo regreso a su valor de verdadero? Si birth.rectangle en x es mayor o igual que pipe.topPipeRectangle right, es decir, si ya pasé la tubería, entonces point va a ser igual a true y la tubería va a tener un nuevo estado que va a ser igual a pipe.backState, es decir, ahora va a estar atrás de el pajarito. Si lo corro no funciona porque no he llamado al método acá. GameController.verify if increase score y le paso el pajarito. Y ya comienza a contarme los puntos. Ahora cuando pierdo debo de resetear mi puntaje porque estoy volviendo a comenzar en 8 y eso pues no es posible. Y eso ya es lo más fácil del mundo. GameController.score cuando pierda va a ser igual a 0. ¿Por qué no se cuenta el punto de la primera tubería? Pues porque point no lo estábamos inicializando, lo tenemos que inicializar en verdadero. Y ahí está. Y listo. Ya prácticamente terminamos. ¿Qué faltaría? Agregar el efecto de sonido del punto. Faltaría ponerle pausa, ponerle su estado inicial, para que vean que es literalmente tan fácil como agregar una nueva constante. Pues agregamos public const int pause state igual a 2 y entonces acá agregamos, en el caso de que GameController, en el caso de que el estado del juego sea pausa, break, tampoco hacemos nada más que esperar el clic. Y una vez que tengamos el clic, una vez que tengamos, esto no va aquí. Una vez que tengamos el clic, regresamos al estado de juego, pero no perdemos. Ojo, no es lo mismo que en el estado anterior,
porque en el estado anterior quitamos tuberías, reseteamos posición y reseteamos score. Aquí únicamente esperamos clic y regresamos al de play. Entonces, acá en el estado de play, este estado jamás vamos a estar en él si no lo agregamos al estado de play. Y en el estado de play, ¿qué tenemos que hacer? Pues exactamente lo mismo que acá. Esperar un clic, pero con el otro botón. O ya ustedes pueden hacerlo con el teclado, o pueden hacerlo como quieran. Yo lo voy a hacer con el otro botón, con el botón derecho. ¿Por qué? Pues porque si el pajarito se comienza a elevar con el botón izquierdo, es más cómodo ponerle pausa con el botón derecho que con el teclado. Me desconcentra más ponerle pausa con el teclado, entonces mejor con el botón derecho. Entonces cuando se registra un clic derecho, paso al estado de pausa. Una vez estando en el estado de pausa, si se registra un clic izquierdo, paso al estado de play. Ahí está, clic derecho, estoy en pausa, clic izquierdo, estoy en play. Pausa, play. Pausa, play. Y listo. Perdí. Regreso. Y listo. Sería todo. Y pues ya ustedes pueden comenzar a agregarle los estados diferentes para cualquier cosa. Ya ahí sería cosa de ustedes. Yo, por ejemplo, ¿qué más hice? Esto ya nada más se los voy a enseñar para que ustedes lo implementen si quieren. Le agregué enemigos para que sea un poco más difícil. Le agregué balas, el pajarito puede lanzar balas. Aquí no puede todavía, pero aquí ya puede. Esto es un estado, el estado inicial. Esto es otro estado, el estado de agarrar un booster. Esto es un estado. Ya que agarramos el booster, esto es otro estado, el estado de no tener puntos. Esto es el estado de no tener puntos. ¿Hasta cuándo se acaba? Pues depende de cuando pase cierta cantidad de tubos se acaba. Y ahí ya comienza a tener puntos. Este ya es el estado de play. Este ya es el estado de juego normal. Este es el estado de perder. En el estado de perder hice exactamente lo mismo. La única diferencia es que el pajarito baja hasta pegar con el suelo. Pero eso ya lo pueden hacer ustedes simplemente agregando acá en luz. Si pierdo, pajarito.bajar. Y baja hasta tocar el suelo. Y espero mi clic. Una vez que doy mi clic, regreso al estado inicial. Este es el estado de obtener booster. Habíamos quedado. Y este es el estado de puntos sin esfuerzo. Simplemente es un estado que te regala puntos. Se comporta un poco distinto, pero también es un estado. Y cuando terminamos de obtener los 20 puntos, regresa al estado de juego normal, que es este. Pero ya acabamos de perder, entonces este es el estado de perder. Y esos son básicamente todos mis estados. Y de hecho acá se los muestro. Game 1. En el estado inicial hago esto. En el estado de play hago esto. En el estado de perder hago esto. Acá es el estado de obtener regalo, que es el de los 20 puntos, donde pasa por 20 tuberías. Hago esto. Este es un estado de transición, únicamente para que no se vea tan fea la transición de muchas tuberías a la de juego normal.
Este es un estado de seleccionar booster, es donde aparecen los 2 Koopas y el hongo verde. Este es el estado de pausa, este es el estado de donde los puntos no valen, este es el estado de destruir, porque cuando llego a 50 puntos me encuentro con un hongo rojo y si lo agarro entro al estado de destruir y destruyo las tuberías. Este es el estado de salir de destruir para que no se vea tan fea la transición de destruir a no destruir. Y ya, es todo. Entonces, básicamente es un programa basado en estados y cada estado es una constante y los controlo con un switch y adentro de cada uno de los keys del switch programo el comportamiento que va a tener el estado.